Preacher. Thank you so much, and this has been a very heart-moving experience for my wife and me. Muchas gracias. Esta ha sido una experiencia que ha movido el corazón para mi esposa y para mí. I just want to say thank you for everything that you've done to make this such a great meeting. Solo quiero decir gracias por todo lo que han hecho para hacer que esta sea tan buena reunión. There's 2 or 3 things I want to say before I speak tonight, before I preach the message. Hay 2 o 3 cosas que deseo decir esta tarde antes de predicar el mensaje. First of all, you have such a sweet spirit. I want you to think about creating a prayer partner you get together with once in a while. Primero, tienen tan dulce espíritu que quiero animarles que traten de encontrar a un compañero de oración con quien te puedes juntar de vez en cuando. My son and I used to go to the mountain together. We would sing and we would pray. Mi hijo y yo subíamos al monte antes juntos, cantábamos y orábamos. Then God gave us some great missionaries in Korea. Luego Dios nos dio unos grandes misioneros en Corea. And some of those we developed prayer partners with. Hermana Cote, ¿me escuchas? Sí, ok. Con algunos de ellos nosotros desarrollamos compañeros de oración. And oftentimes one missionary, or every morning, he and I would get together at 5 o'clock and pray. Cada mañana a las 5 de la mañana con un misionero me juntaba para orar. Before he came to the field, I one day was driving across the city of Seoul, South Korea. Antes de que él llegara al campo misionero, un día yo estaba conduciendo, atravesando la ciudad de Seoul, Corea. Everywhere I looked, I saw people. En todo lugar donde yo miraba veía gente. And I began to realize the awesome responsibility that was upon me. Empecé a darme cuenta de la responsabilidad impresionante que estaba sobre mí. I began to weep so much that I couldn't hardly see the road. Empecé a llorar tanto que casi ni alcanzaba a ver la calle. So I went to see my missionary friend and asked for a special room where I could pray. Entonces fui a ver a mi amigo misionero y le pedí a alguna sala especial donde podía orar. That missionary was the pastor of our missionary to Argentina. Aquel misionero era el pastor del misionero a Argentina. When I arrived at his house, I was weeping under such burden for the souls of men. Cuando llegué a su casa estaba llorando con una carga por las almas del hombre. And I said, brother, can I have just a quiet room where I can be alone and talk to God? Le dije, hermano, ¿me prestas una sala sin ruido donde pueda estar a solas con Dios y hablar con Él? He began to weep and said, can I go with you into the presence of God? Él empezó a llorar y dijo, ¿puedo acompañarte a la presencia de Dios? So we prayed together, and that brought about a partnership. And every time we got together, we would spend special time in prayer. Así que oramos juntos y esto dio a luz a un compañerismo y cada vez que estábamos juntos, nosotros pasábamos un tiempo en oración. But there was one amusing thing that developed from that. Pero algo fascinante se desarrolló de esto. We would pray for the other missionaries and for their needs. Nosotros orábamos por otros misioneros y sus necesidades. A man came out with very limited support. Another missionary came out with very limited support. He arrived to Korea. Yeah. Un otro misionero llegó a Corea con recursos bastante limitados. And one day, Brother Wicker came to my house and said, we need to pray. Un día el hermano Wicker llegó a mi casa y dijo, necesitamos orar. And so we prayed, and he said, now here's what we're going to pray about. Entonces oramos y él dijo, acerca de esto vamos a orar. This missionary doesn't even have enough money to buy a refrigerator. Este misionero no tiene ni suficiente dinero para comprar un refrigerador. And so we knelt and we prayed for that other missionary a refrigerator. Entonces nos arrodillamos y oramos para un refrigerador para este misionero. And Brother Wicker stood up so solemn-faced
and he said, God has really spoken to my heart. El hermano Wicker se paró con una mirada muy solemne y dijo, Dios realmente ha hablado a mi corazón. He said, I will give half the money if you give the other half. Él dijo, yo daré la mitad del dinero si tú das la otra mitad. I said, okay, well, that's God's answer. Yo dije, bueno, esta es la respuesta de Dios. So a month or two later, it was school time for the other missionaries' children. Entonces 1 o 2 meses después era ya la temporada de escuela para los hijos de los demás misioneros. They didn't have any transportation, any car, or anything like that. Ellos no tenían locomoción, ningún vehículo ni nada así. So Brother Whipper said, Patrick? I want us to pray for them a vehicle that they can use to take their children to school. Entonces el hermano Wicker dijo, yo quiero orar para un vehículo para que puedan llevar sus hijos al colegio. So we bowed our head, we prayed. Entonces inclinamos el rostro y oramos. He stood up with that solemn face and he said, Brother Baskin, God spoke to my heart about helping that missionary with half the price of the vehicle. Would you help me? Would you join me? Él se paró de nuevo con una mirada solemne y él dijo, Dios ha tocado mi corazón para ayudar con la mitad del precio de un vehículo para que el misionero. ¿Me ayudas con la otra parte? Okay, I'll help you to buy that missionary a vehicle. Bueno, yo te ayudaré para ayudar a este misionero a comprar un vehículo. But I said, the next time that you want me to pray, don't even tell me about what the answer is going to be. Just tell me how much money you need. Pero la próxima vez que quieres que yo ore contigo, ni me digas acerca de la respuesta de la oración, pues simplemente me dices cuánto dinero necesitas. So that was the kind of fellowship and all that we had, and we helped each other as missionaries, and whenever we got together, we would pray. Este fue el tipo de compañerismo que nosotros teníamos y nos ayudábamos como misioneros y cada vez que nos juntábamos, orábamos juntos. So share your burdens and pray together. Entonces, compartan sus cargas y oren juntos. Because it is going to be very expensive to have a mission movement from Chile into the other parts of the world. Porque va a ser muy caro tener un movimiento misionero desde Chile hacia las otras partes del mundo. And then the next thing that I want you to really think about is the founding of a Bible college, strictly Bible, 2-year institute, and with extensions all over Chile. La próxima cosa que yo quiero que ustedes consideren es fundar a un instituto bíblico de misiones que sea solamente de Biblia, que sea de 2 años, que puede tener extensiones a lo largo de Chile. Don't try the traditional approach, but use the modular concept. No traten de hacer el modelo tradicional, sino ocupen el concepto modular. Now make sure that you involve your ladies also. Asegúrense de involucrar a sus mujeres también, las damas también. But if you set it up on a modular concept, you can share the teaching load. Entonces, si tú estableces el concepto modular, luego pueden compartir la carga de enseñanza. So it's much easier if you set it up on a modular concept. One teacher teaches every day for 1 or 2 weeks. Entonces es mucho más fácil si tú estableces un concepto modular. Un profesor puede enseñar por un día, 1 o 2 semanas. You see, if you live in the same area, you don't have much expense, just maybe food. Entonces, si viven en el mismo área, no van a tener muchos gastos, pues nada más que comida en realidad. And you can work together, and let's say you have 4 missionaries in one area. Y pueden trabajar juntos. Imaginemos que hay 4 pastores en un área. All right? Let's say they teach 2 weeks during the semester. Digamos que cada uno de ellos enseña 2 semanas durante el semestre. That means in 16 weeks, you can teach each man can teach 4 times. Is that right? Yeah. So, Each, yeah, 4, 16 clock hours.
I didn't quite catch that. I'm sorry. No problem. Okay. You remember, I'm handicapped and I'm crazy and I'm fat. Now, what's your So- name? I'm forgetful. So in 16 weeks, Okay. If you've got 4 preachers, that means how many hours do they have to teach? How many weeks? My mathematician. 4 preachers teaching 2 weeks. And say they teach it twice. We teach in 16 weeks, they teach twice. They teach twice. ok, entonces en 16 semanas, si cada uno de los 4 pastores enseña por 2 semanas, tendrán que enseñar 2 veces. And that way, you can teach your segment or your block, and then you don't have to go to that school anymore till this next semester. Entonces tú puedes enseñar tu asignatura, lo terminas y no tienes que volver al instituto bíblico hasta el próximo semestre. And we can talk about that later, but as you launch your missions movement, you must determine your guidelines. Entonces podemos hablar más acerca de esto luego, pero mientras van empezando el movimiento misionero, tienen que establecer pautas. So that's what I would really like to see you do. Esto es lo que a mí me gustaría mucho verles a ustedes hacer. Now, we've been talking about missions and Bible studies and things like that. Ahora hemos estado hablando acerca de misiones y estudios bíblicos y cosas de este estilo. For 3.5 years, the Lord Jesus Christ personally tutored his preachers. Por 3 años y medio, personalmente Jesús hizo tutoría con sus predicadores. And sometimes it was day and night that he was teaching. A veces fue día y noche que enseñaba. They were going from town to town and village to village, teaching the Word of God. Iban de pueblo a pueblo y aldea en aldea enseñando la palabra de Dios. And I have no idea how many villages, but I know that they went 3 times around the same circle. No sé cuántas aldeas, pero yo sé que dieron 3 vueltas en el mismo círculo. So by then, the men knew the heart desire of Jesus Christ. Entonces, en aquel entonces, ellos ya conocían el deseo del corazón del Señor Jesucristo. At the end of his ministry, he said, now start here and then continue until you go to the uttermost part. Al final de su ministerio, él dijo, empiecen aquí y continúen hasta que lleguen hasta lo último. 5 times he explained that. 5 veces él explicó esto. It was a command, not a suggestion. Fue un mandato, no una sugerencia. And so just before he ascended back to heaven, he gave clear-cut direction. Entonces, justo antes de ascender al cielo, él dio instrucciones claras. And then after he arose from the dead, he taught them 40 more days. Luego de resucitarse de los muertos, él les enseñó por 40 días más. Up to that time, they did not understand the resurrection. Hasta aquel tiempo ellos todavía no entendían a la resurrección. So during that 40 days after he arose, it was lesson after lesson on the power of the resurrection. Durante aquellos 40 días, después de resucitarse, fue una lección tras otra lección acerca del poder de la resurrección. So do not slack off on teaching, especially the gospel. Entonces no sean flojos en cuanto a enseñar especialmente el Evangelio. What did Paul say the gospel was? ¿Qué dijo Pablo que fue el Evangelio? It was the death of Jesus Christ for our sin. Fue la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados. But most soul winners don't go beyond that. Pero la mayoría de los ganadores de almas llegan solo hasta ahí. You see, that's only one leg of this stool. Ves que es solamente uno de los pies de esta silla. So yes, everyone needs to know the death of the Lord Jesus Christ for their sins. Entonces sí, todos necesitan saber acerca de la muerte del Señor Jesucristo por sus pecados. They need to know the burial of the Lord Jesus Necesitan Christ, saber acerca de su sepultura, because that proved that he was dead. porque eso probó que estaba muerto.
then they need to know the resurrection of Jesus Christ. Y entonces necesitan saber acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. That showed that he was God, had power over death. Esto mostró que Él era Dios y que tenía poder sobre la muerte. And so Jesus taught them 40 days on that subject. Entonces Jesús les enseñó por 40 días acerca de este tema. And then just before he ascended back to heaven, he gave them their marching orders. Entonces justo antes de ascender al cielo les dio sus órdenes de marcha. Now my question to you is this: were his orders clear? Ahora mi pregunta para ustedes es esta. ¿Sus órdenes fueron claras? Could you understand the death, burial, and resurrection? ¿Eres capaz de entender su muerte, sepultura y resurrección? I talked to an old doctor in Korea when he was approaching death. Hablé con un doctor médico mayor de edad en Corea cuando estaba a punto de morir. He had been a Buddhist teacher during his professional life. Él había sido, durante su vocación profesional, había sido un maestro budista. So his daughter asked me to come to their house and talk to her father. Entonces su hija me pidió que fuera a su casa para hablar con su padre. And so they had dressed him up in nice clothes, and they sleep on the floor there, and he was there on the floor. Le habían vestido con ropa linda y él estaba durmiendo en el suelo. And so I began to explain the gospel. Entonces empecé a explicar el evangelio. And I said, now, doctor, my Korean is not very good, so I want Dr. Kim in Korean to explain it, and I will say yes to everything he says. Le dije, doctor, mi coreano no es tan bueno, así que quiero pedir al doctor Kim que él se lo explique en coreano y a todo lo que él dice yo digo sí. So when Dr. Kim came to the resurrection, the old doctor said, did he really rise from the dead? Cuando el doctor Kim llegó a la parte de la resurrección, este médico mayor de edad dijo, ¿realmente resucitó de entre los muertos? So I assured him that Jesus Christ rose from the dead. Y yo le aseguré de que Jesucristo resucitó de los muertos. The old doctor said, all I can see at death is darkness, and I don't want to go into that darkness. El doctor viejo dijo, solo puedo ver oscuridad al llegar a la muerte y yo no quiero entrar a esta oscuridad. He said, all of my life I believed in Buddhism, Y él dijo, toda mi vida he creído en el budismo, but Buddha did not rise from the dead. pero Buda no resucitó de los muertos. Now tell me again, did Jesus Christ really rise from the dead? Ahora dime de nuevo, ¿Jesucristo realmente resucitó de los muertos? I told him yes, and then he said, if I believe in Jesus Christ, will I rise from the dead? Yo le dije que sí. Y después me preguntó, si yo crea en el Señor Jesucristo, ¿yo resucitaré entre los muertos? I assured him, yes, that if he truly believed, he would rise from the dead. Le aseguré que sí. Si él verdaderamente creyera, entonces resucitaría de entre los muertos. So I said, now, doctor, will you tell God that you believe in Jesus Christ, a death, burial, and resurrection for you? Entonces le dije, ahora doctor, tú puedes decir al Señor Jesucristo que tú crees en su resurrección por ti. And our language has about 3 levels of honor and what have you. El lenguaje del coreano tiene 3 niveles de honor. This old doctor began to pray in the most honorific terms that can be uttered. Él empezó a orar usando los términos de más honor posible. Oh, then he said, satisfied, satisfied. Él dijo, oh, satisfecho, satisfecho. I don't see the darkness out there anymore. Dijo, ya no veo la oscuridad por allá. I see the resurrection. Yo veo la resurrección. You see, Jesus told them, you go into all the world and preach the whole gospel. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. You see, the whole gospel also includes the ascension
and the intercessory work of Jesus Christ for you right now. Es importante que nosotros también enseñamos que Cristo ascendió y que intercede por ustedes ahora mismo. So these 12 disciples that made up the church that Jesus said he would build, those 12 men clearly understood his command. Estos 12 discípulos que constituían la iglesia que Jesús iba a edificar, ellos entendieron claramente el mandato de Jesús. And then you remember on the day of Pentecost, there were 120 people that belonged to that first church. Y te acuerdas también que en el día de Pentecostés ya había 120 personas que componían la iglesia del Señor. Peter preached the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Pedro predicaba la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. And 3,000 souls were saved. Y alrededor de 3,000 almas fueron salvas. These people had come from 15 different countries. Estas personas provenían de 15 diferentes países. But the disciples stopped there and stayed in Jerusalem. Pero los discípulos se detuvieron ahí y se quedaron en Jerusalén. I don't know why that they didn't obey the Lord completely. No sé por qué no obedecieron al Señor completamente. Because there were those people from those 15 different areas that had heard the gospel, responded to the gospel. They should have been taught immediately. Había gente de 15 diferentes áreas quienes habían escuchado el Evangelio y habían entendido el Evangelio y ellos debían haber sido instruidos de inmediato. But not one of those disciples went in to teach. Pero ni uno de aquellos discípulos se entró para enseñar. And at least 12 years passed before they actually started to move. Y por lo menos pasaron 12 años antes de que ellos empezaran a mover. It was 22 years before those disciples left Jerusalem. Pasaron 22 años antes de que aquellos discípulos se fueran de Jerusalén. But the Apostle Paul was the one that went to those 15 tongues or tribes of people. Pero fue el apóstol Pablo quien fue a estos 15 tribus o lenguas de gente. Now, so the question is, why didn't they obey the Lord Jesus immediately? Entonces la pregunta es, ¿por qué no obedecieron al Señor Jesús de inmediato? Why didn't they go ahead and do what he said? ¿Por qué no hicieron simplemente lo que él dijo? Now, here we are in a meeting knowing that we have a command to literally cover this area and then spread out into the adjacent states. Aquí estamos en una reunión y nosotros sabemos que tenemos un mandato para literalmente cubrir esta área y entonces expandirnos a otras regiones. Now, let me give you some of the steps of their failure. Déjenme darles algunos de los pasos de su fracaso. Now, Jesus told them, you stay, you wait in Jerusalem until the Holy Spirit comes upon you in power. Ahora Jesús les dijo, quédense, espérense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder del Espíritu Santo. But what did they do? ¿Pero qué hicieron? They had a business meeting. Tuvieron una reunión de negocios. Now, he told them plainly, you wait until the day of Pentecost. Pero él les dijo claramente, esperen hasta el día de Pentecostés. And they decided to set themselves up as being the body that was to appoint the Pope. Y ellos decidieron, Not the Pope, but the next substitute for Judas. entonces ellos se establecieron para ser aquellos quienes iban a establecer a aquel que iba a reemplazar a Judas. Where do you think the Roman Catholics got the idea that they could appoint the vicar of Christ, the Pope? ¿De dónde creen ustedes que los católicos romanos sacaron la idea de que ellos pueden establecer al
al vicario, el papa. You see, Peter took it upon himself to ask those men to appoint a successor for Judas. Pedro decidió pedir a estos hombres que ellos establecieran un sucesor para Judas. They appointed a good man. Ellos establecieron a un buen hombre, But God is the one that chose the apostles. pero Dios es quien escogió a los apóstoles. We never hear anymore of that one that the men appointed. Nosotros no volvemos a escuchar jamás acerca de este varón que los hombres establecieron. You see, they cast lots, which was kind of a means of gambling. Ellos con suertes, que es algo parecido a juegos de azar. God's work is not done by gambling. La obra de Dios no se hace con juegos de azar. Now, most Bible colleges will not teach that. La mayoría de los institutos bíblicos no enseñan esto, But Paul was the one that God appointed as the apostle. pero Pablo fue aquel quien Dios había establecido como apóstol. And he said, I am an apostle born out of due season. Y él dijo, yo soy apóstol nacido fuera de la temporada, del tiempo. There are 12 foundations of stones in heaven. Hay 12 fundamentos de piedras en el cielo. Are there going to be 13 names on those? Or are there going to be 12? ¿Va a haber 13 nombres en estas piedras o 12? See, men, we need to really understand how strong influence that we have allowed Catholicism to control us as we work for God. Necesitamos entender cuánta influencia nosotros hemos permitido que el catolicismo tiene para influenciarnos mientras trabajamos para Dios. Now, here was another mistake they made. Aquí hay otro error que cometieron. They tried the communist system of everybody sharing and sharing alike. Ellos probaron el sistema comunista de que todos compartieran y todos compartieran juntos. Now, God only reports it. He reported exactly what happened. He didn't condone it. Ahora, Dios solo lo registra tal cual como sucedió. Él no dio su sello de aprobación. From the beginning of time, God always had his place to meet with people, and he had a reserved portion for himself. Desde siempre, Dios ha tenido un lugar donde reunirse con la gente y siempre ha reservado una porción para sí. The reserved portion is the tithe. La porción reservada es el diezmo. The tithe is the Lord's. El diezmo es del Señor. Now, God wants you, he wants to bless you, Ahora, Dios quiere bendecirte, but you have to follow his pattern of blessing. pero tienes que seguir su patrón de bendición. And that's why you need to teach your people that the tithe belongs to God. Es por eso que necesitan enseñar a su gente que el diezmo es de Dios. They do not, God does not give you an option or choice. The tithe is the Lord. Dios no te da una opción ni una alternativa. El diezmo es del Señor. And Malachi said, if you don't tithe, you're robbing God. Y Malaquías dice, si no diezmas, estás robando a Dios. We, Sherry and I, in Africa, found preachers that didn't even tithe themselves. Nosotros, Shari y yo, encontramos en África a predicadores que ni ellos mismos diezmaban. And I asked them, why don't you tithe yourself? Les pregunté, ¿por qué no diezman ustedes mismos? They said, we give our lives. Ellos dijeron, nosotros damos nuestra vida. Doesn't make any difference. In the Old Testament, the priest had to tithe also. No hace ninguna diferencia. En el Antiguo Testamento, aún los sacerdotes tenían que diezmar. See, if you had an employee that was working for you and you caught them stealing, would you keep them as an employee? Entonces, si tú tuvieras a un empleado y le pillaras robando, ¿le conservarías como empleado tuyo? To the Christians at Ephesus, Paul
said to them, I told you the whole counsel of God, the whole word of God. A los cristianos de Éfeso, Pablo les dijo, les he dicho todo el consejo de Dios. No place did he teach them the communist system of sharing and sharing alike. En ningún lugar les enseñó el sistema comunista de compartir y compartir juntos. In the Philippines, we had an old preacher that went to become pastor of a dying church. En las Filipinas teníamos a un viejo predicador que fue a una iglesia que estaba muriendo. And so as soon as he became pastor, he started preaching tithing in every service. Y tan pronto como llegó a ser pastor, él empezó a predicar el diezmo en cada culto. After 1 month, the deacon came and said, Pastor, tithing is Old Testament. Después de un mes se acercó el diácono y él dijo, Pastor, diezmar es del Antiguo Testamento. And Pastor Siciliano, Pastor said, would you prefer to hear the New Testament? El pastor se sentó y dijo, pues, ¿prefieres escuchar al Nuevo Testamento? And the deacon said yes. Y el diácono dijo, sí. So the next time the preacher preached, they brought it all and they laid it at the apostles' feet. Entonces la próxima vez que predicó el predicador, él predicó, ellos trajeron todo y lo pusieron a los pies de los apóstoles. And the old deacon said, let's go back to the Old Testament. Y el viejo diácono dijo, volvamos mejor al Antiguo Testamento. We taught people that were poverty-ridden from the war, but we told them if you have 10 eggs, one belongs to God. Nosotros enseñamos a gente con extrema pobreza por causa de la guerra que si tuvieran 10 huevos, uno de estos pertenece al Señor. If you have 10 tomatoes, one belongs to God. Si tienes 10 tomates, uno pertenece a Dios. And our people learned to tithe. Y nuestra gente aprendió a diezmar. I say that, man, because the church that you pastor has the responsibility to support you. Yo digo esto, hombres, porque la iglesia que ustedes pastorean tiene la responsabilidad de apoyarte. Just remember, you are subject to God and responsible to obey Him and not some men. Acuérdate, tú estás sujeto a Dios y responsable de obedecerle a Él, y no ningún hombre. Now, the next thing that they did wrong was they took a faith promise offering. Ahora, el próximo error que ellos hicieron fue recoger a una ofrenda de promesa de fe. And Ananias and Sapphira stole part of that. Y Ananías y Zafira robaron parte de esto. And Peter said, it was yours. You didn't have to give it, but you made a promise. Y Pedro dijo, era de ustedes, no tenían que darlo, pero hicieron un compromiso. You see, when you promise God something, you have to keep that promise. Cuando tú prometes algo a Dios, tienes que cumplir con esa promesa. And then from there, let's see, mistakes that they made. They started having problems, racial problems, with the Greek widows. Entonces de ahí, como vamos a ver otros errores que cometieron, ellos empezaron a tener problemas racistas con las viudas See, griegas. when it becomes evident that God is trying to get your attention, you better wake up. Entonces cuando es evidente que Dios está tratando de captar tu atención, debes despertarte. And so God continued to try to get them to wake up and obey implicitly. Entonces Dios continuó tratando de hacerles despertar para que obedecieran específicamente. Now, up to this time, not one missionary had been sent out. Ahora, hasta ese entonces, ni un misionero había sido enviado. Up to this time, not one missions offering had been given. Hasta este entonces, ni una ofrenda misionera se había dado. And so God said, they're not listening. I've got to get their attention. Entonces Dios dijo, no están escuchando, yo tengo que llamarles la atención. So, part of them were put in jail. Entonces algunos de ellos fueron encarcelados. And
that still did not get their attention. Y eso todavía no les llamó la atención. And then James was killed. Entonces Jacobo fue matado. Now, if he had been on the mission field, that wouldn't have happened. Si él hubiese estado en el campo misionero, no le habría pasado. If Peter had been on the mission field like he was told to, he would have been in jail. Si Pedro habría estado en el campo misionero, no habría estado en la cárcel. You see, God said anyone he loves, he chastens. Dios dijo que a todo aquel que ama, castiga. It's not that God is angry with you. No es que Dios está enojado contigo. He already has a predetermined plan that you will be conformed to the image of Christ. Él ya tiene un plan predeterminado de que tú vas a ser conformado a la imagen de Cristo. When a jeweler takes a diamond and he studies it for months, he's not angry with it. Cuando un joyero toma a un diamante y lo estudia por meses, no está enojado con él. Finally, on that day, when that jeweler takes that chisel and that hammer and he looks at that diamond, he's not angry with it. ¿Chisel es formán? No. ¿Qué se ocupa para...? Formón. Entonces, cuando él toma al formón y al martillo para empezar a limpiarlo, él no está enojado. When he raises his hand and he strikes, he's not angry with it. Cuando levanta su mano y golpea, no está enojado con el diamante. One diamond maybe only pleases one bride. Un diamante quizás solo agrada a una novia. But when that jeweler breaks it all apart, then it graces the finger of many people. Pero cuando el joyero rompe a este diamante, luego puede estar en el dedo de mucha gente. That's why the Bible says all things work together for good to them that love the Lord. Y esto es la razón por qué la Biblia dice todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. And God will get your attention because He's got a plan for you. Y Dios te va a llamar la atención porque Él tiene un plan para ti. And then, of course, the next thing that happened was Stephen was dead, killed. Entonces la próxima cosa que sucedió, Esteban fue matado. Are you understanding what I'm saying? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? See, if I say anything that's not scriptural, let me know. Ahora, si yo digo algo que no es escritural, déjeme saber. I want to see people that God has called and loved with everlasting love. I want to see you accomplish God's will worldwide. Pero yo quiero verles a ustedes, gente a quien Dios ha llamado y ama con un amor eterno. Les quiero ver lograr la voluntad de Dios en todo el mundo. 5 commands is not something that God used to take up space in His book. 5 mandatos no es algo que Dios usó para simplemente llenar espacio en su libro. Another thing that God did was send a great drought across the land. Lo otro que Dios hizo fue enviar una gran sequía a lo largo de la tierra. And then God allowed Paul to just literally make havoc of the church. Entonces Dios permitió a Pablo asolar literalmente a la iglesia. And then God said, these people have sat through these years and listened to teaching, but they haven't done what I told them. Luego Dios dijo, esta gente ha sentado por años escuchando enseñanza, pero no han hecho lo que yo les dije. And so a great persecution broke out, and the people that had been taught over and again were scattered all over the world. Entonces surgió una gran persecución y la gente que había sido una vez tras otra vez enseñada fue esparcida a lo largo del mundo. Now, isn't that what the Bible teaches? Ahora, ¿es esto lo que la Biblia enseña? My question to you is, how many missionaries have you sent out? Mi pregunta para ti es, ¿cuántos misioneros has enviado? How many countries in which you have representative missionaries? ¿Cuántos países tienes, en cuántos países tienes representantes misioneros? Have you done just like the first church, and you have kept
everything within your city. Has hecho lo que igual como en la primera iglesia y has mantenido todo dentro de tu propia ciudad. Now, men, I'm not suggesting that this is easy. Ahora, hombres, yo no estoy sugiriendo que esto sea fácil. I'm saying that God wants to be a co-laborer with you. Estoy diciendo que Dios quiere ser un colaborador contigo. God wants to bless you, Dios te quiere bendecir, but you must follow his plan of blessing. pero tienes que seguir su plan de bendición. And next year, maybe we'll have a whole sermon about that. Quizás el próximo año tendremos un sermón entero sobre aquello. Now, are you going to develop a foreign missions program? It doesn't make any difference what the other countries do in South America, but God is scattering the people of South America everywhere. Entonces, ¿vas a empezar un programa de misiones? No importa lo que hacen los otros países en Sudamérica. Dios está esparciendo a la gente de Sudamérica en otros países. I'm telling all of our preachers in America that God is bringing them the mission field. Yo estoy diciendo a todos los predicadores en Estados Unidos que Dios les está llevando a ellos el campo misionero. You see, if God allowed you to come to America and you found a job to support yourself, you could be a missionary with the Spanish-speaking people. Si Dios permite que vayas a Estados Unidos y que encuentres trabajo, tú puedes ser un misionero con la gente hispanohablante. And there are good men of God, in America that love missions. Y hay buenos hombres de Dios en Estados Unidos que aman las misiones. But they're not, many of them are really not attempting to reach the Spanish-speaking people. Pero muchos de ellos no están esforzándose para alcanzar a la gente que habla español. You see, right now, God is making an upheaval. He's plowing the fields of all of South America. Ahora, con todo el caos que está sucediendo en Sudamérica, Dios está arando los campos. He's going to get that earth prepared so that you can sow the seed. Él está preparando la tierra para que tú puedas sembrar la semilla. See, South Korea at one time had a mighty moving of the Spirit of God. Corea del Sur en algún momento tuvo un movimiento poderoso del Espíritu de Dios. But they began to violate the things of God. Pero empezaron a desobedecer las cosas de Dios. So God allowed the cruel communists to come in and literally tear that country up. Entonces Dios permitió que entraran a los comunistas crueles para literalmente destrozar a aquel país. And so God sent good missionaries, and he had plowed the soil, and a real spiritual movement started. Entonces Dios había arado la tierra y había enviado buenos misioneros y realmente un verdadero avivamiento había comenzado. There was an emphasis on the deity of Jesus Christ. Hubo énfasis en la deidad del Señor Jesucristo. There was an emphasis on the inspired word of God. Hubo énfasis en la palabra inspirada de Dios. And there was an emphasis on sincere prayer. Y hubo énfasis en la oración sincera. And there was an emphasis on tithing, stewardship. Y hubo énfasis en el diezmar, en la mayordomía. You can ask people who were poverty-ridden, barely able to eat, and they will tell you why God has blessed them was because of those things. Puedes preguntar a gente en extrema pobreza que no tenían ni para comer y luego preguntarles cómo Dios les ha bendecido en aquellas cosas. And without hesitation, they will tell you that God wants to bless you, but if He's going to bless you, you've got to tithe. Y sin dudar, ellos te dirían, Dios te quiere bendecir, pero si quieres la bendición de Dios, tienes que diezmar. Now, I told you about Sherry and me being in Africa. None of the preachers tithe. Ahora te dije que Shari y yo, estando en África, ninguno de los predicadores diezmaban. So I preached just like I've talked to you. Entonces les prediqué de la misma manera que les estoy hablando a ustedes. And here's what I said. Preacher,
you set the example by faithfully tithing. Entonces, esto les dije, predicador, tú tienes que poner el ejemplo fielmente diezmando. And preacher, you are commanded to feed the flock of God and teach them the word of God. Y predicador, tú has sido mandado a apacentar la grey de Dios, alimentar el rebaño, enseñándoles la palabra de Dios. When I gave the invitation, every preacher, I must have, there was 100 or more, 100 or more preachers came and said, I'm going to set the example and I'm going to teach my people properly. En la invitación vinieron, tiene que haber sido, fue 100 personas, le preguntó a su esposa, ellos dijeron, yo voy a diezmar y voy a poner el ejemplo enseñando la palabra de Dios. So gently, in love, teach your people. Entonces, con cariño y en amor, enseña a tu gente. Now, I've said all of this to lead you to another point, Ahora, he dicho todo esto para guiarnos a otro punto. and that is on developing a missions program. Y es acerca de desarrollar un programa de misiones. There was a businessman from North Africa that came to Jerusalem in order to do his business. Hubo un hombre empresario del norte de África que llegó a Jerusalén para llevar a cabo sus negocios. Suddenly he was awakened by people yelling like a mob. De repente se despertó con gente gritando en multitudes. And African people really are curious people. La gente africana realmente son curiosos, So tienen curiosidad. he came out to where he could see that mob that was gathering. Entonces él salió para ver a toda esa gente juntándose. And he stood there looking. And the crowds came and he had to stand tiptoe in order to see what was happening. Ahí estuvo mirando y hubo mucha gente y para que pudiera ver tuvo que hacer así en los dedos, en el punto de los dedos para ver qué pasaba. And suddenly a man was brought out of the courtyard with a crown of thorns on his head. De repente un hombre fue llevado por la plaza con una corona de espinas en su cabeza. And so he watched that situation as those men were taking that whip and they were cutting into the skin of the Lord Jesus. Entonces él observó mientras aquellos hombres tomaron y empezaron a hacer latigazos cortando la piel del Señor Jesús. And some cruel man said, there's a black man. Let's make him carry that cross. Y un hombre cruel dijo, mire, ahí hay un hombre negro, moreno, hagámosle a él llevar la cruz. Now, Mark tells us that this man's name was Simon. Ahora, Marcos nos dice que este hombre se llamaba Simón And he was the father of two boys. y él fue el padre de dos muchachos. So they forced him to take that cross off the shoulders of Jesus and put on his own shoulder. Le obligaron a él quitar la cruz de los hombros de Jesús y cargarlo sobre sus propios hombros. And he carried that cross up to a place called Golgotha. Y la llevó aquella cruz hasta un lugar llamado Gólgata. But being a curious African, he stayed there and watched. Pero como africano, teniendo curiosidad, se paró ahí viendo, observando. He listened to that hammer as it struck those nails. Escuchó aquel martillo mientras pegaba a los clavos. He watched them take that cross and set it in a crack in the rock. Observó a ellos tomar aquella cruz y colocarlo en un hoyo en la roca. He heard the groans as the joints literally came out as they put that cross in that rock. Escuchó a los sonidos de las articulaciones And from the lips, separándose mientras ellos colocaban la cruz. and from the lips of the Lord Jesus Christ, he heard these words, Father, forgive them. They des- don't know what to do. Desde los labios del Señor Jesús se escuchó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Others who died, and just like the two thieves, they were cursing. Otros que lloraban igual que los malhechores quienes estaban maldiciendo. But not Jesus.
Father, forgive them. They don't know what to do. Creo que no tuvo mucho sentido lo que acabo de traducir. And so Jesus was left Sigamos. hanging on Entonces Jesús quedó ahí crucificado, colgado en la cruz. the howling mob moved around, spitting on Jesus and smiting him with their hands. Las multitudes se movían y escupían en Jesús y le golpeaban con sus manos. Suddenly a thief said, "Oh, remember me, remember me." De repente un malhechor, un ladrón dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. And Jesus stopped dying long enough. He stopped dying long enough to save that thief. Y Jesús se detuvo de morir por suficiente tiempo para que pudiera salvar a aquel malhechor. All the while, Jesus, while he was looking into the faces of those that despised him, he was saying, Father, forgive them. Todo el rato él miraba en las caras a aquellos que le despreciaban a él, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Standing in a group over here was some faithful women Para- that were there. Paradas ahí en un grupo eran mujeres fieles. There in that group of women stood Mary, the mother of Jesus. Ahí en este grupo de mujeres estaba parada María, la madre de Jesús. Now, the prophet had said, Mary, an arrow will pierce your heart. And so that arrow was sinking deep in Mary's heart. Ahora el profeta había dicho a María, una flecha traspasará tu corazón, y ahora esta flecha se estaba enterrando profundamente en su corazón. Jesus looked at the face of that woman who had been scorned and mocked at for saying that she was the virgin that gave birth to the Son of God. Jesús miró en la cara de aquella mujer que fue burlada por haber dicho que fue la Virgen que dio a luz al Mesías de Dios. In my mind, I think that Jesus must have said to John, John, I trust you. En mi mente pienso que Jesús tiene que haber dicho a Juan, Juan, yo confío en ti. Please take my weeping mother to your house. Por favor, toma a mi madre con sus lágrimas a tu casa. And suddenly, the sky turned to darkness. De repente el cielo se convirtió en tinieblas. A man, or Jesus cried, I'm thirsty. Jesús clamó, tengo sed. A man, a cruel man, said, here's some vinegar on a sponge. Take that. Un hombre cruel con una esponja dijo, aquí hay vinagre, toma esto. Cruel. Can you imagine anybody being that cruel? Cruel. ¿Puedes imaginar a alguien siendo tan cruel? Tonight, Jesus is thirsting for your life. Esta noche Jesús tiene sed de tu vida. Don't try to satisfy him with something that literally he despised. No trates de satisfacerle con algo que literalmente desprecia. Then you remember, as this man from Africa, as he continued to watch that cross, the Lord Jesus all of a sudden said, my God, why have you forsaken me? ¿Te acuerdas que este hombre de África, mientras miraba a Jesús en la cruz, ahora escucha a Jesús diciendo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Remember, in eternity past, there had been that day when God the Father and God the Son says, now we're going to be separated for a while. Acuérdense que en el pasado de la eternidad, Dios el Padre y Dios el Hijo dijeron, ahora vamos a estar separados por un tiempo. But now comes that separation when Jesus alone pays for the sins of man. Ahora viene la separación en que Jesús solo paga por los pecados del hombre. This man standing there then heard Jesus shout with a triumphant yell,
It is finished. Este hombre parado ahí escucha a Jesús gritar con un grito triunfante, consumado es. Suddenly the earth began to De tremble. repente la tierra empieza a temblar. A hardened soldier cried, "Oh, this is the Son of Un God." soldado con dureza de corazón tiene que haber clamó, este fue el Hijo de Dios. And the earth began to tremble. Y la tierra empezó a temblar. You read in the book of Romans that the whole earth groans and travails in pain for this earth to be rid of sinful man. Tú lees en el libro de Romanos acerca de toda la tierra en dolores, esperando hasta que este mundo se deshace del hombre pecador. This African man must have watched Joseph and Nicodemus tenderly take those nails out of the hands and the feet and carry him to the grave. Este hombre africano tiene que haber observado a Nicodemo y a José con ternura, quitar los clavos de este hombre para llevarle a la tumba. That businessman's work was not over in Jerusalem, El trabajo de este empresario no se había acabado en Jerusalén, so he probably stayed around until Pentecost. entonces probablemente él se habrá quedado hasta Pentecostés. Over and again, he heard people talking about the resurrection. Una vez tras otra, él escuchaba a la gente hablar acerca de la resurrección. So maybe he stayed through Pentecost and then said, "I've got to go home." Entonces quizás se quedó durante Pentecostés y después dijo, ahora tengo que volver a casa. He was a father. He had 2 little boys, Él era un padre, tenía 2 hijos. Rufus and Alexander. No sé cómo decir sus nombres, Alejandro y Mark tells us that. Rufo. Marco nos dice, And so he tells those little boys about that. y él les dice a estos muchachos acerca de aquello. And you can imagine those little boys saying, "Daddy, tell us that story again." Puedo imaginar a estos muchachos diciendo, padre, cuéntanos esta historia de nuevo. Time and again, he would tell that story to those boys. Vez tras vez les contaba esta historia a estos muchachos. Those little boys said, "Well, Daddy, we want Jesus to be our Lord and Savior." Estos muchachos dijeron, nosotros queremos que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador. And this Simon, he told his business partners. Y el Simón les dijo a sus compañeros de negocios. He said, "Now I've got a trip up to Antioch I need to take." Dijo, ahora tengo un viaje a Antioquía que necesito tomar. And he said to the business partners, "Come go with me." Y dijo a sus compañeros de negocios, vengan conmigo. And so on the way, he kept telling them the death, burial, and resurrection. of Entonces en Jesus el camino les decía acerca de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Christ. And those men began a Bible study in that place. Y estos hombres iniciaron un estudio bíblico en aquel lugar. That's Acts chapter 11. isn't Esto it? es Hechos capítulo 11, ¿cierto? And that was the first mission church that was started. Y esta fue la primera iglesia misionera que se inició. And they heard about the poverty-ridden Christians that had one time everybody shared, but now they had in poverty because they had not obeyed the Lord. Y escucharon a los cristianos en pobreza que en algún momento todos compartían juntos, pero ya que no obedecieron al Señor, estaban viviendo en pobreza. So they said, let's send an offering to those people. Entonces dijeron, mandemos una ofrenda a esa gente. Time passed and they responded like they were supposed to, and everybody said, "That's Christians." That's what? Christians. Christians. They were first called Christians. Pasó el tiempo y ellos respondieron como habían de responder, y entonces todos dijeron, ellos son cristianos. You see, it ought to be evident to everybody that we're Christians. Debe ser evidente a todos que nosotros somos cristianos. And then the time passed, and these men formed that church at Antioch. Entonces al pasar el tiempo, estos hombres formaron la iglesia en Antioquía. And they said, God
gave the Great Commission to go into all the world. Y dijeron, Dios dio la gran comisión de ir a todo el mundo. Let's pray for missionaries just like Jesus told us to. Oremos por misioneros, tal como Jesús nos dijo. And they selected their two best men, Paul and Barnabas. Y escogieron a sus dos mejores hombres, Pablo y Bernabé. And finally, Paul and Barnabas went to your and my ancestors in Europe. Entonces, finalmente, Pablo y Bernabé fueron a tus y mis antepasados en Europa. And that was the first sending church for world mission. Y ella fue la primera iglesia enviadora para misiones mundiales. So I want to stop there and tell you what happens if you don't obey the Lord. Entonces quiero pararme aquí y decirles qué sucede si no obedeces al Señor. And I want you to think about what can happen if you will follow the instructions of our Lord. Y quiero que consideren qué puede suceder si sigues las instrucciones de nuestro Señor. Thank you for being great Christians. Gracias por ser grandes cristianos.